Hola, bienvenidos a un nuevo video de Aprendamos Matemáticas, en donde hablaremos sobre la proporcionalidad directa. Cuando se tienen dos valores x y el valor de x determina un único valor para y, se dice que y es función de x. Sabiendo esto, podemos definir mejor la proporcionalidad directa. La proporcionalidad directa es cuando y es función de x y se expresa de la forma y es igual a x. A las letras x y y se le llaman variables y a la letra a se le llama constante de proporcionalidad. Por ejemplo, y es igual a 3x corresponde a una proporcionalidad directa, porque es de la forma y es igual a ax, donde podemos observar que 3 corresponde al valor de a, o sea que la constante de proporcionalidad en este caso es 3. Otros ejemplos de proporcionalidad directa serían y es igual a 10x y y es igual a 2.5x. En la proporcionalidad directa, cuando un valor de x es multiplicado por un número, el valor correspondiente de y resulta de multiplicarlo por el mismo número. Esto lo podemos apreciar en la siguiente tabla. Cuando x es multiplicado por 2, el valor correspondiente de y es multiplicado por 2. Porque veamos, 2 por 2 es igual a 4. Cuando el valor de x es multiplicado por 3, el valor correspondiente de y es igual a multiplicarlo por 3. Porque veamos, 2 por 3 es igual a 6. Esto se cumple sucesivamente, y es una característica particular de la proporcionalidad directa. Si queremos encontrar la constante de proporcionalidad a partir de un par de valores de x y y, se divide y entre x, es decir, a es igual a y entre x. Si y es directamente proporcional a x y x es igual a 4 y y es igual a 8, la constante de proporcionalidad será igual a dividir el valor de y entre el valor de x, es decir, a sería igual a 8 entre 4, lo cual es igual a 2. Veamos otro ejemplo. Si y es directamente proporcional a x y x es igual a 4 y y es igual a 3, entonces el valor de a, o sea, la constante de proporcionalidad, será igual a 3 entre 4. Dicha división será representada por una fracción, obteniendo el siguiente resultado, que a es igual a 3 cuartos. Por otra parte, si se desea representar la relación de las variables de la forma y es igual a ax, primero se encuentra la constante de proporcionalidad, así como hemos hecho anteriormente, para luego sustituir ese valor en la expresión y es igual a ax. Para una mayor comprensión de esto, veamos algunos ejemplos. Si tenemos que x es igual a 2 y y es igual a 10, y son directamente proporcionales, se puede representar dicha relación de la forma y es igual a ax. La constante de proporcionalidad es igual a dividir y entre x, o sea 10 entre 2, lo cual es igual a 5, por lo que a es igual a 5. Dicho valor lo sustituiremos en la expresión y es igual a ax, y al hacerlo nos queda que y es igual a 5x. Si y es directamente proporcional a x y x es igual a 8 y y es igual a 10, podemos representar dicha relación en la forma y es igual a ax. Primero encontraremos la constante de proporcionalidad, lo cual será igual a dividir y entre x. 10 entre 8 lo representaremos con la fracción 10 octavos, y simplificándolo a su mínima expresión, tenemos que a es igual a 5 cuartos, y al reemplazar este valor en y es igual a ax, obtenemos que y es igual a 5 cuartos de x. Ahora apliquemos todo lo aprendido sobre la proporcionalidad directa. En la siguiente tabla, y es directamente proporcional a x. Deberás completarla y representar la relación de las variables de la forma y es igual a ax.
Cuando x es multiplicado por 3, tenemos que x es igual a menos 3, y el correspondiente valor de y también resultaría de multiplicar el primer valor de y por 3, es decir, que y sería igual a 2 multiplicado por 3, lo cual es 6. Lo mismo pasa cuando x es multiplicado por 4, tenemos que x es igual a menos 4 y y tendría que ser igual a 2 multiplicado por 4, lo cual es igual a 8. Ahora elijamos un par de valores para encontrar la constante de proporcionalidad. Para la solución yo elegiré este, pero tú puedes elegir otro par de valores y verás que tendrás el mismo resultado, ya que en esta tabla se encuentra una proporcionalidad directa. A será igual a dividir y entre x. 2 entre menos 1 es igual a menos 2. Sabiendo esto, podemos representar la relación de las variables de la forma y es igual a ax, quedando el siguiente resultado. Y es igual a menos 2x. Existe otro tipo de proporcionalidad, la cual es la proporcionalidad inversa. De esto hablaremos en el próximo video de este canal, por lo que te invito a que te suscribas y actives las notificaciones para que sepas cuando publiquemos este nuevo video.